tal, chavos? Vamos con el siguiente ejercicio igual por ley de senos, pero ahora vamos a determinar lo que es el ángulo, ¿sale? Bien, vamos a darle nombre a cada uno de los ángulos y los lados, ¿sale? Este va a ser el ángulo A, este el ángulo B y este el ángulo C. Entonces, por consecuencia, este va a ser el lado A minúscula, este el lado B minúscula y este el C minúscula, ¿sale? Bien, recordemos la ley de senos, me dice que el lado A sobre el seno del ángulo de A va a ser igual al lado B sobre el seno del ángulo en B, y esto a su vez va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo en C, ¿sale? Bien, y recordemos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, ¿sale? Bien, vamos a determinar lo que es el ángulo, igual utilizando lo que es ley de senos, y vamos a transcribirlo acá. Entonces queda como A sobre el seno del ángulo de A va a ser igual a B sobre el seno del ángulo en B, y esto a su vez a C sobre el seno del ángulo en C, para que lo podamos determinar, ¿sale? Bien, voy a ver qué es lo que tengo. Tengo lo que es el ángulo A y el lado A, entonces tengo este dato y este dato. Y quiero calcular el ángulo ya sea en B o el ángulo en C. Vamos a calcular lo que es el ángulo en C. Entonces voy a igualar a A con C, ¿sale? Bien, vamos a hacerlo, entonces vamos a determinar qué es A, que sería A sobre el seno del ángulo en A va a ser igual a C sobre el seno del ángulo en C, ¿sale? Bien, ingreso mis datos, recordemos que A equivale a 33 sobre el seno del ángulo en A, que es igual a 64, seno del ángulo de 64, y esto va a ser igual a el lado C. El lado C equivale a 21 sobre el seno del ángulo en C, ¿sale? Bien, ahora vamos a despejar el seno del ángulo en C de toda la ecuación, ¿sale? Para dejarla sola. Vamos a dejar solamente el ángulo. Recordemos que el seno multiplica el ángulo, entonces son dos partes en un solo teorema, ¿sale? Bien, vamos a resolverlo. Entonces me quedaría como el seno está multiplicando, perdón, el seno está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y me quedaría como el seno del ángulo en C va a multiplicar a 33 sobre el seno del ángulo de 64. Y esto va a ser igual a 21, ¿sale? Bien, vamos a despejar el ángulo en C, pero primero vamos a despejar estas dos, que es 33 entre el seno de 64, ¿sale? Bien, entonces me quedaría de la siguiente manera, me quedaría como el seno del ángulo en C va a ser igual, aquí, el seno del ángulo 64 está dividiendo, va a pasar multiplicando, y me quedaría como 21 que multiplique al seno del ángulo de 64, ¿vale? 33 se está multiplicando, va a pasar dividiendo sobre 33. Es muy importante ponerle paréntesis, ya que en la calculadora por lo regular a veces solamente me hace la primera operación y por consecuente la segunda me la hace directa, entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre hay que poner paréntesis, ¿sale? Bien, recordemos cómo se hace esto. Seno del ángulo en C multiplica 33 sobre seno de 64. Entonces el seno de C multiplica 33, entonces 33 como está multiplicando va a pasar dividiendo. Y al hacer la multiplicación va a dividir entre el seno de 64. Como el seno de 64 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y listo, ¿sale? Bien, aquí, igual, algo muy importante, tengo lo que es una multiplicación de dos factores, seno por ángulo, ¿sale? Voy a despejar lo que es el ángulo y me quedaría de la siguiente manera, me quedaría como el ángulo de C va a ser igual a 21 que multiplique a seno del ángulo de 64, y esto a su vez que divida a 33. Recordemos que como está multiplicando va a pasar dividiendo, seno sería sobre seno, ¿sale? Bien, ahora aquí, igual, algo muy importante, recordemos que la inversa, voy a hacer la inversa de seno, recordemos que 1 sobre x, su inversa, perdón, es x a la menos 1, ¿sale? Está dividiendo, pasa multiplicando con el exponente menos 1, y es lo que pasa con seno. Entonces me quedaría como el ángulo en C va a ser igual a seno a la menos 1 que multiplique a 21, y esto a su vez que multiplique a seno del ángulo de 64, cerramos paréntesis, y esto que divida a 33. Y listo.
Entonces el ángulo en C me va a dar un valor de 35.50. ¿Vale? Bien, ya tengo lo que es el ángulo en C, que es 35.50. Entonces podemos hacer lo que es la suma de 64 más 35. Entonces me quedaría aquí como 80.50. Y listo, está resuelto por ley de senos. Ahora vamos a calcular lo que es el valor en B. Igual un nuevo procedimiento. Este ya es un poquito más sencillo. Si utilizamos lo que es ley de senos, entonces me quedaría como, vamos a calcularlo en A, que sería A sobre el seno del ángulo en A va a ser igual a B, y sería B sobre el seno del ángulo en B. ¿Vale? Bien. Ahora de aquí, entonces me quedaría que es A, ingreso los mis valores en A, que es 33 sobre el seno del ángulo de 64 va a ser igual a B. B me dice que es el ángulo 80.50, entonces va a ser el seno del ángulo de 80.50. Despejo a B y me quedaría como B es igual, vamos a hacerlo por pasos mejor, entonces me quedaría como seno de 80.50 que multiplique a 33 sobre el seno del ángulo de 64. Y esto va a ser igual a B. Entonces el valor en B es igual. Recordemos que tenemos que hacer la multiplicación de los dos factores para poder darle lo que es la solución, ¿sale? Entonces me quedaría como 36.70. Y listo. Está resuelta el triángulo por ley de senos.